RTP. Vamos con Marcos Acuña, miembro del Consejo de Consultoría de Ingeniería y Economía. A ver, ese título es largo, vamos a ver de qué se trata. Adelante, Astrid. Así es, don Ramón, ya está con nosotros a esta hora el ingeniero Acuña, con quien vamos a conversar sobre los incidentes en la subestación de Pautemolino que afectó al 30% de la energía en todo el país. Y gracias por acompañarnos, ingeniero Acuña. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué, pese a mantenimientos previos en meses anteriores, tenemos estas fallas? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia, deseando que tengan un muy buen día a todos. Sí, en realidad esta es una muestra más de la crisis que vivimos en el sector eléctrico del país. Ya cada cierto tiempo tenemos eventos que nos demuestran ello. O sea, hay tanto en la parte de generación, que es lo que hemos vivido en años anteriores, sobre todo con los apagones grandes y corridos. Ahora tenemos constantemente ciertos apagones que denotan la deficiencia que existe en el sector eléctrico, también en la parte de transmisión, subtransmisión, que es fruto de la falta de inversión y y falta de cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, que determina justamente, entre otras cosas, el mantenimiento programado de todo lo que significa los elementos del sistema eléctrico, que incluye obviamente los transformadores de potencia, las líneas de transmisión, las subestaciones y obviamente también lo que es generadores. Lamentablemente en los últimos años se ha dejado de lado prácticamente esto, si bien en meses anteriores se hizo una, digamos, escena de mantenimientos durante algunos días. En realidad el mantenimiento hay que hacerlo programado y permanentemente, y esto es lo que debe, y siempre se ha hecho, y el país no ha necesitado que existan suspensiones como se hicieron en esa ocasión para que se realicen los mantenimientos. Y esto es porque también el sistema que tenía el país de abocar contingencias cuando existen fallas del sistema eléctrico está, digamos, expuesto a que en su funcionamiento tenga fallas. Pero este sistema debe ser también lo suficientemente fuerte para que absorba esas fallas, y cuando existen fallas en un sitio, fácilmente pueda no suspenderse la energía, sino conducirse por la energía por otro sector, de tal manera de que el usuario finalmente prácticamente no siente estas contingencias. Ahora el sistema está sumamente débil y entonces cualquier contingencia que tiene es difícil para la SENACE controlar y operar de esa manera, de tal manera que el usuario no lo siente. Y justamente, ingeniero, el tema de la transmisión, que todo el mundo habla, ¿no? De que realmente la generación es un problema, pero la transmisión es mayor. ¿Cuánto se requiere para poder realmente hacer que esa transmisión funcione? Porque el enfoque no es sobre la transmisión, sino la generación. ¿Qué se puede hacer para alertar más que todo ese problema que podemos tener a futuro? Bueno, primero, otorgarle los recursos necesarios para que la programación que se lee, las instituciones, las empresas eléctricas distribuidoras, tienen que realizar, cumplan con la programación que debe existir y existe en el Plan Maestro de Electrificación. Si el país por tarifas directamente recauda alrededor de 2.200 y ahora un poco más de millones de dólares al año. Sin embargo, no se reinvierte todos estos fondos en el mismo sector, y más bien se saca de este sector los recursos y no permite que se pueda realizar los mantenimientos adecuados y necesarios, e inclusive reforzar, porque no solo también se requiere hacer los mantenimientos, sino también hacer los debidos procesos de expansión.
Por eso es que muchos de los transformadores de potencia están normalmente sobrecargados, y más aún cuando existen estas contingencias, se deriva hacia estos sitios de transformación o de líneas, y entonces se les sobrecarga indebidamente y ahí se producen mayores fallas. Ingeniero, disculpe, Sí. ingeniero Acuña, buenos días. Una pregunta, usted toca un tema neurálgico, que es el tema de las tarifas, ¿no? Creo que es un tema que incluso puedo decir se ha manoseado en este país, porque se lo mantiene como un factor político más que como un factor técnico. En ese sentido, estamos con tarifas como usualmente se viene escuchando, represadas, es decir, que no son las que el sector necesita para poder tener un desarrollo acorde con el desarrollo del país. Sí, uno de los aspectos claves, como usted lo menciona, es el asunto de tarifas. Realmente no ha existido un estudio completo y real de lo que el país necesita como recursos para el sector eléctrico, y frente a esto, cuáles son los reales costos de todo el sistema. Tome en cuenta que tenemos los principales grupos de generación, que son el sistema Paute y el sistema, digamos, no el sistema, lo que compete a Coca-Cola Sinclair, que son los que abastecen en gran medida más las otras hidroeléctricas. Es decir, en general, ahora mismo estamos produciendo más del 73% de energía hidroeléctrica. Esta energía hidroeléctrica, el costo de operación y mantenimiento está alrededor de 2 y 3 centavos el kilovatio hora. Cuando, claro, el año pasado hemos tenido una subida en los costos. ¿Por qué? Porque hemos tenido que emplear generación térmica. Y acordémonos, en la época de crisis, tiempo de crisis, tuvimos que comprar hasta 65 centavos del kilovatio hora. Y ahora mismo estamos pagando por compra de energía a las barcazas alrededor de 27 centavos el kilovatio hora. Y en cambio los usuarios promedio que de cobro está en alrededor de 12 centavos el kilovatio hora. Entonces, claro, o sea, si nosotros miramos y la producción nace del sector hidroeléctrico, la tarifa cubriría más que suficiente para eso. Sin embargo, si comparamos con la energía térmica que compramos, entonces tenemos un grave déficit. Entonces, todo eso hay que irlo consolidando y realmente haciendo un nuevo análisis que permita realmente sincerar lo que significan los costos, y costos que también deben estipular los valores que deben integrarse para reposición de los elementos del sector eléctrico. Es decir, por ejemplo, para reponer o ampliar la red eléctrica, para reponer los transformadores, generadores, hacer los mantenimientos intensivos que se deben hacer. Ahora mismo nosotros tenemos apenas menos de 1000 megavatios funcionando en lo térmico propio, cuando se tiene instalados 2200 megavatios. Entonces, todo esto hace que no exista un real sinceramiento. Tómese en cuenta que algo se ha mejorado, se tenía entregando a las mineras a 5 centavos el kilovatio hora, cuando de acuerdo a las concesiones, estas mineras debieron haber incorporado nueva generación por sí mismas para esto. Sin embargo, se estaba entregando energía a 5 centavos el kilovatio hora. El sector residencial normalmente tiene valores entre 8 y algunos consumos, tiene un consumo escalonado, digamos un valor de tarifa escalonado, y a medida que más consume, más paga, que llega inclusive a pagarse 35 centavos el kilovatio hora en algunos casos. En el sector comercial e industrial. Una última pregunta que Nelato, usted dijo que los ingresos de CENEL bordean los 1.200 millones. 2.000. 1.200 o 2.000 millones.
2.200 millones. 2.200. ¿Y los egresos operativos cuánto suman? Normalmente se ha entregado menos que lo que realmente necesita. Es decir, a partir de que se generó la cuenta única del Estado, del Tesoro, como la llamaron en su momento, los fondos van al Ministerio de Finanzas y luego lo devuelven. Mermado es lo que usted me quiere. Así es. Sin embargo, hay algunos cruces de cuentas que no se han realizado de manera regular y efectiva. De hecho, por ejemplo, hay deudas que tiene CENEL a CELEC. Inclusive han habido cuentas pendientes con Petroecuador. Entonces, hay ese tipo de cosas que deben mejorarse y deben ponerse en orden para que no se vea afectado el funcionamiento del sistema eléctrico por falta de inversión. Ahora, ¿cuánto daño le hizo eso de llevar la plata que antes la tenía Inecel, se facturaba y cobraba Inecel y lo usaba, o los nombres que ha tenido a lo largo la industria eléctrica? ¿Cuánto afectó ese nuevo modelo de contabilización o de manejo de los flujos de caja? Quizás no es tanto el modelo, sino quienes lo manejan. Y cómo está establecido, porque de otra manera se tiene o sea, si el sector eléctrico tiene los 2.200 millones que está generando anualmente, entonces... ¿Cuánto le devuelven? ¿Cuánto le devuelven? El Estado... Dependiendo del gobierno y de los años. Pero más o menos, ¿cuál fue la última operación de intercambio? No tengo los datos exactos de este último año de cuánto realmente ha devuelto, porque inclusive el gobierno ha tenido que ahora y ha utilizado fondos para hacer contrataciones bajo régimen especial, que son los que ha utilizado, por ejemplo, para la contratación de Proquiña Austral, para poner en las barcazas el pago de la generación, para pagar a Colombia el año pasado más de 650 millones. A veces se ha dicho que el Estado no tiene suficiente dinero para invertir. Sin embargo, en estos tiempos pasados ha tenido que gastar, no invertir, sino gastar en estas situaciones de emergencia, y que obviamente ha sido renovado ahora último los contratos de las barcazas, que significan más de 200 millones de dólares. Entonces, digamos, sumando, ha habido gastos que ha tenido que hacer el Estado para, de alguna manera, no ocasionar más problemas con los apagones en el país. Gracias, ingeniero. Una gran mañana para usted. Son las 7 de la mañana. ¿Con cuántos minutos, Astrid? Don Ramón, con 27 minutos. RTP